Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Un territorio extranjero. Cuando Gerard Augre visitó Leitmeritz, Tigre ya se encontraba en el mar. El joven hombre, de alrededor de 25 años, tenía un rizado cabello marrón y ojos de color bronce, llevaba un uniforme oficial de colores rojo y negro. El uniforme oficial demostraba su posición como secretario 12F12 del Reino de Bruñe, y en el pecho llevaba bordado Bayard, el símbolo de Bruñe. Como lo esperaba, siendo mi tercera visita a este lugar, ya me he acostumbrado. Esperando en la puerta principal para encontrarse con Ellen, Gerard suspiró ligeramente mientras observaba el imponente palacio imperial. Hace un año ni se imaginaba que se convertiría en el secretario de Bruñe y visitaría Stead regularmente. En un principio pensó que heredaría los viñedos de territorio, y viviría una tranquila y bella vida sin preocupaciones, pero desafortunadamente su destino no fue ese. Todo cambió después de que conoció a Tigrebur Mudborn. Durante la Guerra Civil de Bruñe, Gerard, bajo el mando de Tigre, se encargó de manejar la logística y demostró una excelente habilidad para ajustar la distribución de los alimentos, combustible, armas y trabajo. Esa era una habilidad muy valorada, y después de que la Guerra Civil terminara, comenzó a trabajar en la corte imperial del Reino de Bruñe. Cada 2 meses, hacía una visita a Leitmeritz. Reportarle a Ellen sobre el progreso de los trabajos en las montañas Vosís era una de sus obligaciones. Esta era la tercera ocasión, y ya que el guardia de la puerta recordaba su nombre y rostro, podía entrar al palacio imperial sin necesidad de esperar demasiado. Después de que su equipaje y ropa fueran inspeccionados, fue llevado a la oficina. Su equipaje consistía solo de una mochila de lino llena de documentos, herramientas de escritura y un puñado de cartas. Ya lo habían revisado en la puerta principal, pero ya que ahora llevaba su equipaje, necesitaban volver a revisarlo. Después de la inspección, Gerard llamó a la puerta. «¿Ha pasado tiempo, señor secretario?» Ellen, quien llevaba un vestido formal de color azul, estaba sentada tras el escritorio de la oficina. Lim se encontraba a su lado. «Por sobre todo me alegro de ver que tanto Vanadisama como Limlisa Dono se encuentran bien». Gerard mostró una sonrisa básicamente llena de cortesía interpersonal, de cierta forma sincera. Frente a Ellen, no había necesidad de tener una actitud tan rígida. Sin embargo, si estuviera tratando con un gran aristócrata u oficial de la corte de Bruñe, debería tener cuidado con sus palabras y conducta. 12 Registrar, es quien lleva los registros pero no solo limitados a los contables al parecer, y no encontré algún equivalente español, además Ellen le llama así y me parece apropiado aunque no se escuche con tanta importancia como se lee en inglés. Sin demora, primero déjame escuchar el reporte del camino de las montañas Vosís. Este era parte del acuerdo establecido en el pacto de no agresión entre Bruñe y Stead que fue firmado hace medio año. Tan pronto como el paso de la montaña fuera completado, la vía más corta que uniría las capitales reales de ambos países sería creada. Los mercaderes y viajeros sin duda tomarían el nuevo camino, y Leitmeritz, que se encontraba a mitad del camino, también se vería beneficiado. El motivo por el que aún no se terminaba era debido a que la cadena montañosa se encontraba en medio de la frontera de Stead y Bruñe. Si se erigía una gran construcción cerca de la frontera, seguramente la otra parte interferiría, y la construcción del paso en sí también podía facilitar las agresiones. Originalmente esos hechos ya habían sido aceptados como inevitables, aun sin el pacto de no agresión terminaba. Pero Bruñe estaba en deuda con Stead, y además el contrato había sido firmado entre varias circunstancias y especulaciones, por lo tanto el proyecto fue posible. Gerard ya estaba acostumbrado a ello. Mientras leía en alto el reporte que había preparado con anterioridad, respondía con fluidez las preguntas que Ellen hacía de vez en cuando. Gerard estaba al tanto del status quo del camino, y lo comprendía con más claridad pues había pasado por él para llegar desde Bruñe. Por lo que respondió rápidamente. Después de escuchar el reporte de Gerard, Ellen sonrió contenta. «Muy bien. Parece que todo marcha sobre ruedas. Buen trabajo, señor secretario. Escuchar esas palabras de Vanadisama me hace sentir aliviado. Y también le diré esas palabras a mis superiores». Gerard se inclinó exageradamente al igual que cuando entró a la oficina. Después el tema cambió a una conversación casual. Pero aun si se consideraba una charla menor, el tema principal era sobre la situación y perspectiva de sus propios países. La mayoría del contenido era, por ejemplo, si había problemas en los respectivos países, y los movimientos de Asbarre y Mosinel. ¿Qué posición mantiene Bruñe con respecto a la guerra civil en Asbarre? Por nuestra parte, mientras las chispas de la guerra no nos afecten, pensamos observar con calma.
Afortunadamente, la atención de Satstein también parece estar centrada en Asbarre, por lo que estamos agradecidos que de momento no haya amenazas en el lado oeste de Bruñe. Actualmente, hay 3 fuerzas principales en Asbarre. El príncipe Germán, el príncipe Eliot y la princesa Guinevere. Si alguno pidiera la ayuda de Bruñe, ¿qué piensa hacer la princesa Rigin? Obtener resultados benéficos por meter la cabeza en los problemas de otros es algo que probablemente solo ocurre en los mitos y dramas. Sin mencionar que nuestro país aún debe recuperarse del alboroto de hace medio año. Gerard levantó las esquinas de sus labios con ironía mientras se encogía de hombros. Aunque Lim se molestó por la falta de etiqueta en su conducta, Ellen la tranquilizó con su mirada y se mantuvo en silencio. Eso es cierto, no, por favor dile a su Alteza Rigin que se cuide. Le agradezco su preocupación. Definitivamente le entregaré su mensaje. Entonces, justo antes de terminar de hablar y salir, Gerard hizo una petición. Después de esto, podría saludar a Lord Tigre Burmud. Era algo que pedía siempre que visitaba Leitmeritz. Tigre era un invitado. Aunque era para algo simple, tendría menos problemas si recibía el permiso de Ellen. Gerard pensó que recibiría el permiso de Ellen como antes, pero esta vez fue diferente. Con una expresión sombría, Ellen sacudió su cabeza disculpándose. Lo siento. Lord Tigre Burmud no se encuentra ahora. Fue llamado por su majestad el rey hace 10 días, y fue a reunirse con él en la capital Silesia. ¿El rey Víctor? ¿Para qué lo llamó exactamente? Hablando con un tono preocupado, Gerard frunció el ceño. Sin embargo, Ellen volvió a negar con la cabeza. Yo tampoco fui informada. Sin embargo, Lord Tigre Burmud es un invitado importante, incluso para su majestad. Así que no es necesario que Lord Gerard se preocupe. Ya veo. Es una pena que no pueda reunirme con Lord Tigre Burmud. Aunque la expresión de Gerard era de decepción, no siguió haciendo más preguntas. Sentía que Ellen no podía darle más información. Por cierto, necesito entregarle algo a Lord Tigre Burmud cuando regrese, podría pedirle a Vanadisama que lo hiciera en mi lugar. No hay problema. ¿Qué es? Cuando Ellen preguntó, Gerard sacó un puñado de cartas de su mochila, que llenaban sus 2 manos, y las colocó sobre el escritorio. Ellen y Lim no pudieron evitar observarlas. Sorprendidas. Había alrededor de 20 cartas. ¿Qué es esto? Son 17 cartas. 3 de ellas son solicitudes de reuniones para matrimonio 13F13. Las 14 restantes son solicitudes de lords que esperan que sus hijas o nietas puedan estar a su lado como aprendices de sirvientas. ¿Reuniones para matrimonio? Aplicaciones de sirvientas. Ellen observó la montaña de cartas, con una expresión como si hubiera tomado una medicina amarga. La inexpresiva mirada de Lim se rompió al instante, y le preguntó a Gerard confundida. Disculpe, pero ¿acaso Su Alteza la princesa Rigin y Lord Masas saben sobre esto? Masas era el mejor amigo del padre de Tigre, Urs, y quien se había hecho cargo de él todo el tiempo después de que Urs falleciera. También ayudó a Tigre en la guerra civil de Bruñe, y Lim, quien había sido su asistente, confiaba en su carácter. Después de que terminara la guerra civil dejó que su hijo heredara su título y territorio, y aceptó la petición de Rigin y el primer ministro Badwin de que sirviera en la corte real. Lim tan solo no podía creer que dejara pasar esto. Por supuesto. El único motivo por el que las traje es porque antes recibí la aprobación de ambos. Gerard respondió como si fuera algo obvio. Después de escucharlo, Ellen y Lim se miraron entre sí. Ellen sabía que Rigin tenía sentimientos de amor hacia Tigre sin importar su posición y estatus. E incluso Lim sabía un poco de ello. Pero a pesar de eso, permitió que los lords enviaran esas cartas. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso no se dieron cuenta de los sentimientos de Rigin, o acaso eran conscientes de ellos y decidieron ignorarlos? Señor secretario. Tras toser, Ellen recobró su compostura, y preguntó con un tono precavido mientras tocaba las cartas con la punta de sus dedos. ¿Qué piensan estas personas sobre la princesa Rigin y Lord Tigre Burmud? Obviamente juran lealtad a Su Alteza la princesa. Y su aprecio hacia Lord Tigre Burmud tampoco es menor. Después de todo, él es el héroe de la pasada guerra, y Su Alteza la princesa, Lord Masas, e incluso los caballeros confían enormemente en él. Además su relación con usted es buena, así que es de esperarse que quieran establecer una buena relación con él. 13 Nunca he visto el término en español, si es que hay uno, pero son esas reuniones para que se conozcan y se casen, bastante comunes en Japón. Con una sonrisa hipócrita, el secretario de cabello marrón dio una respuesta fabricada como burócrata de Bruñe. Ellen se percató de que había errores en su manera de preguntar. Por lo que debía decirlo con más claridad. ¿Acaso la princesa Rigin no se molestó al ver algo así? Señor secretario, parece que los pensamientos de sus nobles son un poco diferentes. Ciertamente, gracias a los esfuerzos de Lord Tigre Burmud, la vida de Su Alteza, la princesa fue salvada, y se convirtió en la líder de nuestro país como sucesora del difunto rey Farón. Supongamos que esa bondad se convirtiera en amor, y Su Alteza terminara siendo una doncella enamorada de Lord Tigre Burmud. En ese momento,
El rostro de Gerard se puso serio. Algo así no debe suceder. Eso es lo que piensan ellos. Lord Tigreburmood es una persona nacida en una familia de condes en la frontera, y no tiene nada de que enorgullecerse además de su arquería. Una persona así no es adecuada para convertirse en el rey de la próxima generación. Su Alteza probablemente piense lo mismo. Ellen no respondió, y miró deprimida la pila de cartas. No era mentira que la valoración de Tigre no era baja. Si tan solo fuera una buena relación podrían comprometerse, pero ponerlo en el trono estaba fuera de cuestión. Y creían que Riggin pensaba igual. No hay nada que hacer. Ya que Ellen, Lim, y también Gerard estuvieron en el ejército del Meteoro Plateado, sabían que Riggin confiaba completamente en Tigre y le abrió su corazón. Sin embargo, ninguno de los nobles sabía de ello. Incluso después de escuchar los rumores sobre su victoria en la capital real, Nis, sería extremadamente difícil imaginar que su relación iba tan lejos. Lim pareció pensar en algo, y le hizo una pregunta a Gerard. La princesa Riggin ha dicho algo sobre Lord Tigreburmood. Su Alteza está muy preocupada sobre la situación de Lord Tigreburmood. Una vez, en presencia del ministro dijo que no podía usar dinero, territorio o títulos para expresarle su gratitud, y que hasta que regresara a Bruñe lo recompensaría adecuadamente. Ve bueno, es algo natural. Es gracias a Tigre. Lord Tigreburmood que sigue ahí. La expresión de Ellen se congeló, pero fue capaz de recuperar su tono habitual. La vanadis de cabello plateado se las arregló para corregirse a sí misma y asintió. No puede expresarle su gratitud ni con dinero, títulos o territorios. Entonces, ¿qué rayos hará para expresarle su gratitud? Además del hecho de que Lord Tigreburmood solo recibió el título de Lumier por parte de su Alteza el Rey Farón, y que el territorio de Alsace que había heredado de su padre está requisado y es administrado en conjunto por su Alteza la Princesa Ivanadisama. Junto a eso, Lord Tigreburmood fue forzado a dejar su territorio, donde nació y creció, y fue traído a Sted. Tras decir eso, Gerard se calló deliberadamente. Entonces hizo una reverencia exagerada mientras se disculpaba por quejarse sobre ello. Ser capaz de hablarle con semejante criticismo a Ellen sin miramientos, era una muestra de que su actitud cínica no había cambiado. Que Gerard fuera capaz de decir cosas así, probablemente se debía a que había escuchado la historia del mismo tigre. Ellen entendió de inmediato que quería decirle eso deliberadamente. Seguramente, lo que dijo tan solo eran los motivos por los que los nobles creían firmemente que no había forma de que Riggin se hubiera enamorado de Tigre. Esta es una decisión que tomamos, y Tigre también estuvo de acuerdo. Ellen se cruzó de brazos nuevamente y miró la pila de cartas, entonces suspiró. Limitada por su estatus, Ellen era incapaz de revelar sus verdaderos sentimientos, y aun si sabía sobre las intenciones de los nobles, no tenía motivos para evitarlos. Sentía simpatía por Riggin, quien seguro confirmó las cartas con una expresión deprimida. Lim también tenía una sonrisa amarga, imaginándose a Masas ordenando con tristeza las mismas. Entiendo. Cuando Lord Tigreburmood regrese, se las entregaré. Te prometo que cuidaré muy bien de las cartas hasta que él vuelva. Se lo agradezco mucho. El rostro de Gerard se veía aliviado, y esta vez dejó la habitación definitivamente. Después de cerrar la puerta, en contraste con el relajado ambiente, Ellen y Lim observaban la pila de cartas con expresiones complicadas. Gerard, quien salió de la oficina, le hizo una petición al soldado que lo iba a acompañar a la puerta principal. Disculpa que te moleste, pero podría quedarme un poco más. Hay alguien a quien quiero saludar. Por supuesto, ya recibir la aprobación de Vanadisama. La última parte era una mentira. Sabía que el soldado no podría confirmar si era verdad o no inmediatamente. El soldado aceptó sin problemas. Y cuando le dijo el nombre de la persona que quería saludar, el soldado aceptó sin sospechar. Aunque no fue capaz de preguntarle a Vanadisama o Limlisa Dono. Gerard quería saber a toda costa qué clase de vida llevaba Tigre ahora. Aunque no era como si estuviera interesado personalmente, había un motivo para ello. Riggin y Masas estarían muy agradecidos si les hablaba sobre Tigre. En especial Riggin, cuyos ojos azules brillaban como los de un niño, e incluso los cambios en su expresión eran bastante interesantes de ver. Ya que Gerard ambicionaba el éxito en la vida como todos, para complacer a su jefe, tenía que llevar información sobre Tigre a su regreso. Caminando por el corredor del Palacio Imperial guiado por el soldado, Gerard pronto encontró su objetivo. Vio la figura de una sirvienta con un delantal sobre su falda larga, era una chica de cabello castaño con coletas. Gerard la llamó con una sonrisa radiante. Ha pasado mucho tiempo, Teita-san. La chica, Teita, también notó a Gerard y lo saludó cortésmente con una sonrisa. Ah, Gerard-san, ha venido. Sí. Hace poco hablé con Vanadisama. Entonces, Gerard y Teita charlaron por un momento. Había muchos temas en los que ella estaba interesada, como la situación de Alsace o cosas sobre Masas que estaba ocupado con sus deberes en la corte real. Después Teita le contó feliz sobre los eventos recientes de la vida de Tigre en el Palacio Imperial. Masas-sama lo está haciendo bien como siempre, ¿no?
Seguido se encuentra en entredichos con su excelencia el primer ministro Bogwin-sama. ¿Cómo Gerard-san y Rurik-san? Ante las inocentes palabras de Teita, el secretario de Bruñe se quedó sin palabras. Aunque hubiera pensado que era sarcasmo o una provocación si otra persona se lo hubiera dicho, pero sabía que esta chica no tenía esas intenciones, por lo que no supo cómo responder. Mirando hacia otro lado, Gerard miró al soldado que estaba cerca, parado en silencio. Puesto que su deber era guiar a Gerard a la puerta principal, se estaba esforzando por mantener su sonrisa mientras pacientemente esperaba a que terminaran de hablar. Disculpa, pero probablemente nos tardemos. Y ya que me sentiría mal de hacerte esperar por más tiempo, creo que estaría bien que fuera ella quien me guiara a la puerta principal. Aunque el soldado parecía tener problemas, Teita también era una invitada y además la sirvienta de Tigre, y tanto Ellen como Lim confiaban en ella. El medio año que llevaba viviendo ahí tampoco era poco tiempo. El soldado le explicó brevemente la situación a Teita, y le preguntó si no habría problemas. Entiendo. Si es algo así, aceptaré la tarea de despedir a Gerard-san apropiadamente en la puerta principal. Y así, Teita miró al soldado mientras se retiraba. Gerard se regocijó al instante. Hasta ahora todo iba según lo planeado. Por cierto, Teita-san. Sobre Lord Tigre Burmud. Sin cambiar su radiante sonrisa, Gerard cambió el tema de conversación. Teita lo miró sorprendida. ¿Hay algo malo con Tigre-sama? Vanadi-sama dijo que fue a la capital Silesia, pero... Teita-san, Lord Tigre Burmud no le dijo nada. No, no dijo nada especial. Teita negó sacudiendo su cabeza, pero sus ojos vacilaron por un instante, al igual que su tono se hizo más bajo. Gerard percibió el ligero cambio en su expresión. Instintivamente, pensó que algo había sucedido. Dio un paso al frente decidido, acortando la distancia entre ellos, y miró fijamente a los ojos de Teita. En serio. Teita dio un sobresalto por la repentina acción de Gerard, con sus hombros temblando mientras retrocedía un paso. Gerard avanzó rápidamente un paso más y volvió a acortar la distancia entre ellos. Eso. Teita tenía una expresión desesperada, y seguía sacudiendo su cabeza en negación, incluso Gerard no podía soportar verla así. Sin embargo, era inevitable para poder descubrir lo que ocultaba. Detente. De repente se escuchó una voz desde detrás. Gerard sintió un golpe y como el dolor se extendía por su cabeza, haciendo que se tambaleara. Cuando se dio la vuelta, frente a él se encontraba un hombre joven en una armadura. Su rostro era bien parecido y tenía una calva cabeza sin un solo cabello, llevaba una espada enfundada en su mano. Parecía que fue con ella con la que golpeó a Gerard. Aun si solo fue por poco tiempo, ¿cuáles eran tus intenciones al intimidar a la sirvienta de la persona a la que solía servir, tú, rufián de Bruñe? Dependiendo de tu respuesta, podría volver a golpearte. Justo cuando pensaba quién podría ser, resulta que solo eres tú. Gerard gruñó molesto. El nombre del hombre era Rurik. A pesar de su corta relación con Gerard, ambos tenían, lo que nosotros llamaríamos, una relación cercana. Es malo para mi reputación que digas que la estaba intimidando. No hay forma de que le hiciera algo así. Incluso un niño de 5 años podría darse cuenta de que la estabas asustando. Desgraciado, ¿qué intentabas hacer? Rurik se paró entre Gerard y Teita, como si le estuviera protegiendo, y le lanzó una mirada penetrante a Gerard. El secretario de Bruñe suspiró. Aunque te lo explicara, tú que tienes los ojos nublados y el cerebro apagado no lo entenderías, tan solo estaba hablando con Teita-san sobre Lord Tigre Burmud. Y ya que surgió un tema que me interesaba mucho, me incliné sin pensarlo. Lo que dice este malicioso y malvado hombre es verdad. Teita Dono. Volviéndose hacia Teita, Rurik preguntó con un tono y expresión muy seria. Teita, con una expresión complicada, moviendo su mirada entre los rostros de Rurik y Gerard. Lo que dice Gerard-san es verdad. Es probable que mientras hablábamos sobre Tigre-sama, nos hayamos exaltado un poco. Aunque Gerard estaba aliviado en su interior al escuchar las decididas y concisas palabras de la sirvienta de cabello castaño, sus palabras no parecían haber desvanecido las sospechas de Rurik. Teita Dono. No necesita esforzarse para cubrir a este sujeto. Aun si tiene miedo de las posibles represalias, en lugar de Lord Tigre Burmud, no permitiré que le ponga un solo dedo encima. ¿Acaso intentas actuar como un caballero de brillante armadura? De hecho soy un caballero. Es por eso. Respondiendo inmediatamente a las palabras de Gerard, Rurik observó fijamente a Teita. Ella se rió inintencionadamente, e incluso Rurik fue incapaz de seguir adelante. Sin embargo, sintiendo la necesidad de darle una advertencia a Gerard, el caballero calvo se volvió hacia el secretario de cabello marrón. Por si acaso le reportaré sobre lo que vio hoy a Limlisa Dono. Espera un minuto. ¿Por qué tendrías que hacer eso? La voz de Gerard llevaba ansiedad mezclada. Era algo que podría afectarle, ya que Lim se llevaba bien con Masas. En el peor de los casos, ella podría hablarle sobre el asunto mediante una carta u otra forma. Es algo común reportarle a los superiores si algo extraño sucede dentro del castillo.
Cruzándose de brazos, Rurik respondió orgulloso. Gerard no podía refutar tan sólido argumento. Aunque le pidió su ayuda a Teita con la mirada, ella solo le devolvió una sonrisa disculpándose. Parece que no me queda otra opción más que retirarme. Era un hecho que Rurik se convertiría en una molestia si continuaba con la conversación. Además, había logrado escuchar un poco sobre la nueva vida de Tigre. Las historias de sus viajes para Riggin y Masas, aun si no estaban completas, en términos de cantidad y calidad, seguramente serían satisfactorios. ¿Qué tal si intento averiguar el resto por mi cuenta? Antes que nada, debo enviar a alguien a la capital real Silesia para investigar para qué clase de asunto fue llamado Lord Tigre-Burmud por el rey de Sted. Bueno, entonces, me retiraré primero ya que parece que seré acosado por una incómoda mirada si permanezco aquí. Entonces permítame acompañarlo a la puerta principal. Teita dijo tras recordarlo. Gerard fue acompañado a la puerta principal por Rurik y ella. Aunque Rurik seguía hablando pestes sobre él mientras avanzaban por el corredor, ya que Teita estaba cerca, sus alegatos no alcanzaron niveles altos, y gradualmente terminaron. Que las bendiciones de los dioses lo acompañen, Gerard-san. Teita se despidió de él moviendo sus manos. Gerard devolvió el gesto para despedirse mientras deliberadamente ignoraba la presencia de Rurik. Entonces dejó el palacio. Habían pasado 7 días desde que Tigre llegó a Asbarre a través de la península de Bretón en la esquina noroeste del reino de Bruña en el Gordic Belugue. Mientras miraba el puerto al que se dirigían desde lejos, Madby se tranquilizó, una sensación de alivio se extendió por los rostros de los pasajeros. 2 días después, el tenso ambiente que había en el barco se disipó al fin. Parece que al fin llegamos a nuestro destino. Sobre la cubierta, Madby volvió su mirada hacia Tigre y Orga mientras sonreía ampliamente. Aunque solo era una sonrisa, en ese hombre parecía como si no fuera algo bueno, y era un poco aterradora. Sin embargo, Tigre, quien se acostumbró a ella durante su viaje en el barco, asintió con una sonrisa. Después de pasar la península hace 2 días, los marineros se volvieron lacónicos, y siempre había un aire peligroso a su alrededor, como si estuvieran en un campo de batalla. Incluso los pasajeros actuaban igual, y llevaban sus armas junto a ellos todo el tiempo. Tigre, Olga y Madby eran los únicos que permanecían tranquilos. Es porque podrían aparecer piratas. Madby respondió con seriedad a la pregunta de Tigre sobre la extraña atmósfera. Aunque creo que Lord Tigre-Burmud debe estar al tanto de la situación, entre los 2 príncipes que pelean en Asbarre, la base del príncipe Elliot se encuentra en la isla de Asbarre, y el área a su alrededor es como un parque para esos tipos. Madby frunció el ceño y explicó mientras dibujaba un mapa en el aire con la punta de su dedo. No tienen prohibido atacar a los barcos mercantes de Sted. Olga fue quien preguntó. Siempre que salía a cubierta se cubría con un manto y ocultaba su rostro con una capucha. Lamentablemente, en este mundo existen palabras muy convenientes para usar como fue un error. Mientras se encogía de hombros, Madby dijo que iría a revisar los alrededores y se alejó. Tigre estaba mirando el paisaje del pequeño puerto acercándose gradualmente cuando Olga tiró de su manga. Tigre. ¿Puedes derribar eso? Extendiendo su brazo, Olga señaló unas gaviotas que volaban majestuosamente bajo el cielo nublado. Después de observarlas por un momento, Tigre sacudió su cabeza. Incluso si las derribo es inútil. Pareciendo no entender la respuesta de Tigre, Olga inclinó su cabeza. Terminarán cayendo en el mar aun si las derribo. Y aunque el barco tiene una canoa, no. Creo poder molestar a tantas personas solo para recoger una gaviota. Tigre explicó mientras miraba las gaviotas, pero Olga lo tomó como una excusa. Entrecerró sus ojos que se veían a través de su capucha y dijo con un tono aburrido. Ya que solo viajas llevando un arco que tratas con gran cuidado, pensé que tendrías confianza en tus habilidades. ¿O piensas que tal vez lo estoy haciendo tan difícil a propósito? No creo que lo estés haciendo difícil a propósito, pero es cierto que es un objetivo difícil de acertar. Tigre, con una mirada de indiferencia, le respondió a Olga. Pues sabía que ella no lo había dicho por capricho. Mientras estaba navegando, aparte de dormir, no tenían mucho que hacer, por ello Tigre hablaba mucho con ella. Olga se sorprendió fuertemente porque Tigre solo llevaba una daga aparte de su arco. En verdad es tan raro. Lo cual, hizo que Tigre creyera que era algo increíble. Olga estaba sorprendida, o atónita. La mayoría de las personas usan una espada o hacha de mano como armas. Algunos también usan lanzas o hachas largas. Inclusive hay quienes usan un arco además de esas armas, pero nunca he visto a alguien que solo use un arco. Una hacha de mano es buena. Prepararé una para la próxima. Tigre solía llevar una cuando salía de cacería. Era conveniente para cortar hierbas y hojas que estorbaran. Sin embargo, nunca pensó en llevar una cuando salía de viaje. Olga le hizo una pregunta a Tigre quien se veía impresionado. ¿Tienes tanta confianza en tu arco? Mucha más que en una espada o lanza. Aunque todo lo que dijo era verdad, la manera en la que Olga miraba a Tigre demostraba que se encontraba sin palabras.
Mientras recordaba la conversación de hace varios días, Tigre volvió a mirar las gaviotas. A pesar de que no eran tan rápidas, estaban volando a gran altura. El viento soplaba, y ya que se encontraban en un barco, sus pies no tenían estabilidad. Sería extremadamente difícil para alguien con habilidades normales acertar un disparo a las gaviotas. Para empezar, ¿esas cosas se pueden comer? Es la primera vez que miro un ave de ese tipo. Tigre dirigió su mirada hacia el puerto intentando preguntarle a Madby después. Había una pequeña colina en las cercanías de la costa, y el ligeramente ondulado terreno lleno de amplios caminos llenaba el paisaje de la ciudad. Sobre la colina se veía un edificio que parecía un palacio. Seguramente se podía ver el mar desde él. El capitán gritó una orden, el Gordik Belugue replegó sus blancas velas y comenzó a desacelerar poco a poco. La potencia del barco se convirtió en fuerza de arrastre, y fue acercándose al puerto bajo la dirección de la vela de dirección. María era una de las muchas ciudades con un puerto del reino de Asbarre. El puerto estaba abarrotado de personas que organizaban la carga. Había puestos a ambos lados de la calle, los mercaderes, viajeros y amas de casa que estaban de compras, una gran cantidad de personas iban y venían, llenaban el ambiente de un caótico ajetreo. En el lugar había un pescado del tamaño de un hombre cortado en trozos para su venta. Un canasto lleno de pescados pequeños recién atrapados, que seguían vivos y aún se retorcían. En barriles llenos de agua de mar se podían ver conchas apiladas. Además, hongos, lechuga y hierbas silvestres estaban colocados sobre una manta para su venta. Es bastante bullicioso, pero no tanto como Lipner. Me pregunto si se deberá a la guerra civil. Ante la honesta impresión de Tigre, Olga que estaba a su lado asintió. Aunque el tamaño del puerto es el mismo, la cantidad de barcos es diferente. Tigre la miró sorprendido al escuchar sus palabras. Aun cuando hablaban sobre el arco, la calma de la niña era muy extraña para su edad, como si estuviera acostumbrada a viajar. Después de salir del Lipner, Tigre constantemente se sorprendía, y por ello no había logrado observar el puerto y los barcos con atención. El Gordik Belugue ancló en el muelle, y posteriormente dejó bajar a los pasajeros. Tigre y Olga esperaron a Madby por lo que bajaron al último. Aunque Tigre finalmente pisó tierra firme después de mucho tiempo, su cuerpo se sentía extraño y tropezó varias veces. Olga le preguntó con una expresión dubitativa. ¿Qué estás haciendo? Tal vez solo estoy cansado, pero parece que mi cuerpo aún sigue sacudiéndose. Yo también lo siento. ¿Cómo se llamaba? Ambos se miraron inclinando sus cabezas. Fue Madby quien les dio una respuesta clara. Lo llamamos malestar del movimientos de las olas, emborrachamiento, se debe a que el cuerpo se acostumbró a un estado de oscilación. Se pasará después de un tiempo. ¿Cuánto tiempo durará? Olga preguntó con un tono incómodo. Madby frunció el ceño mientras respondía. Si caminan por un tiempo, su cuerpo se acostumbrará a la tierra firme de nuevo. Aunque hay casos extraños donde el malestar empeora para la persona, pero ustedes deberían estar bien ya que no se enfermaron durante el viaje. Mientras deberíamos ir a comer algo. Madby los guió fuera del puerto, caminando por las calles. Como era de esperarse, después de todo es diferente a Bruñe Osted. Las vallas rodeando las casas, materiales de madera y los métodos de construcción, los patrones en los muros, así como la estructura de los techos. La diferencia de esos detalles, así como las conversaciones de las personas que llegaban a sus oídos aumentaban la sensación de haber llegado a un país extranjero. Tigre no podía entender ni reconocer las palabras que en ocasiones miraba. Al poco tiempo, Madby eligió una tienda y entró. Tigre y Olga lo siguieron. Un olor agradable asaltó su olfato en el instante que cruzaron por la puerta, y el ruido en el interior llenó sus oídos. Dentro de la pequeña tienda, más de la mitad de los asientos estaban ocupados. Los clientes no eran solo residentes de la ciudad, también había viajeros y marineros. En el fondo de la tienda, los tres se sentaron alrededor de una mesa redonda, y una joven mesera se abrió paso entre la multitud para entregarle a Madby un menú. Tigre observó los alrededores de la tienda. Sin importar a dónde fuera, estos lugares nunca cambiaban. Después de terminar nos reuniremos con alguien. Tigre miró a Olga que llevaba un turbante sobre su frente aún dentro de la tienda. Aunque eso la hacía ver bastante sospechosa, los otros clientes también estaban lejos de poder llamarse de confianza. Aunque no quiso decirlo. Tenemos planes de dejar la ciudad hoy lo más pronto posible. ¿Qué es lo que planeas hacer? Después de que le fuera hecha la pregunta, Olga dirigió su mirada al piso, como si pensara en algo. Se detuvo un momento, y después de contar de un par de segundos abrió su boca. ¿Podría acompañarlos hasta el mediodía? Sobre la comida y alojamiento, yo pagaré mi parte. No haré nada que pueda causarles problemas. Si nos dices el propósito de tu viaje. Ante la respuesta de Tigre, Olga volvió a quedarse en silencio. Tal vez intentando aliviar la tensión, Madby iba a decir algo. Pero Tigre lo interrumpió y siguió hablando. No te pido que lo expliques con detalles. Así como yo dije, iré a reunirme con una persona, es suficiente si nos puedes decir algo así. No te preguntaría su identidad.
Sin embargo, sería bueno que al menos pudieras decirnos eso. Durante su viaje en el barco, cuando estaba desocupado, Tigre pensaba sobre la situación de Olga, pero no pudo llegar a una conclusión. Sin importar cómo lo viera, ella no solo no actuaba de acuerdo a su edad. También parecía estar acostumbrada a viajar, y llevaba una espléndida hacha en su cintura. Aún estando frente a Madby, no se veía perturbada o aterrada, tenían una actitud valiente y tranquila. Si era una artista viajera o trovadora, era extraño que no llevara consigo sus instrumentos de trabajo. Y si fuera una fugitiva culpable de algún crimen, su conducta sería más precavida, y sus palabras y acciones eran bastante ostentosas. Aunque no le preguntó mucho, ella tampoco dijo mucho sobre sí misma. Era como si ella sospechara de él. Una conclusión extrema podría ser que ella era una espía, pero como era de esperarse, era demasiado joven, lo que la haría más llamativa. El silencio duró un largo tiempo. Cuando la mesera llevó unos grandes tarros de cerveza llenos hasta el tope, Olga finalmente habló. No bastaría si dijera que hay algo que quiero ver. Olga miró a Tigre y Madby. Ellos no mostraban aceptación o rechazo. Eso quiere decir que hay un lugar al que quieres ir. Olga sacudió su cabeza ante la pregunta de Tigre. Tan solo quiero recorrer el país, escuchar historias en las ciudades y pueblos por los que pasemos. Solo quiero ir a esa clase de lugares, por lo que no hay algún lugar en particular al que quiera ir. La situación se volvió aún más incomprensible. Dejando de lado Bruña y Sted que no tenían señales de guerra, estaban en Asbarre. Tigre comenzó a frotar su cabello pelirrojo con fuerza mientras suspiraba. Entonces miró en dirección de Madby. Mis órdenes son las de asistirte. Parecía que le había confiado la decisión final a él. Aunque Tigre le preguntó si en verdad estaba bien con su mirada, el marinero de aspecto aterrador habló con una sonrisa alegre. Los marineros siempre se encuentran con adversidades cuando están en el mar. Si llegara a dejar a una niña pequeña sola por pereza, la beluga en mi espalda se decepcionaría de mí. Tigre volvió a darle las gracias y le pidió disculpas. Pues en lugar de ser su subordinado, tan solo lo estaba ayudando porque Sasa se lo había pedido. Además estaba respetando la decisión de un joven que probablemente no tenía ni la mitad de su edad. Me gustaría escuchar lo del hombre que se ve bien con la beluga blanca. ¿Cuáles son nuestros planes? Dejaremos la ciudad tan pronto como consigamos caballos. Llegaremos a la ciudad a la que nos dirigimos en 2 o 3 días. Aunque hoy acamparemos a la intemperie, mañana nos estaremos quedando en una aldea que esté cerca del camino. Madby parecía haber estado esperando esa pregunta por lo que contestó fluidamente sin detenerse. Tigre puso una expresión seria y volvió a mirar a Olga. No planeamos quedarnos mucho en Asbarre. Volveremos a Sted rápidamente después de terminar nuestros asuntos. Así que si no te importa, nuestro viaje será hasta que lleguemos a esa ciudad. Que Olga los acompañara también traía sus beneficios. Pues si iban acompañados por una niña sería difícil que los demás pensaran que eran enviados secretos. Entiendo. Entonces, hasta que lleguemos a esa ciudad. Olga movió su pequeño cuerpo e hizo una reverencia hacia Tigre y Madby respectivamente. Bueno, porque tengamos un viaje feliz en este país, salud. Los tres levantaron sus copas, y las chocaron ligeramente. Tigre bebió su cerveza rápidamente. Después de tomarse la mitad de su copa, frunció el ceño. Esta cerveza es muy amarga. Aunque ya había bebido cerveza en Bruña y Sted, no había probado ninguna cerveza que dejara un sabor tan amargo en la lengua. Torciendo la expresión bajo su turbante, Olga parecía pensar lo mismo. Solo Madby seguía sonriendo. Hay quienes la beben diluyéndola con agua, vino o hierbas. O, tal vez te gustaría tomar otro tipo de licor. Mientras pensaba en qué hacer, los platos fueron servidos. Entre los platillos se encontraban avena y filete bañado en licor que eran comidas particulares de Sted. Además, ya que se encontraban cerca de la costa, también había salmón y sopa de repollo, bacalao a la parrilla con el estómago relleno de hierbas y hongos, y otras clases de peces y mariscos. Sobre la mesa también se encontraba un pan cubierto con nueces quebradas y carne de cordero frita con habas de soja. Deliciosas fragancias se elevaban de los platillos, y solo con mirarlos, se hacía agua la boca. Ninguno sabía con cuál platillo comenzar. La avena tenía una textura y olor únicos, y como el filete estaba bañado en licor tenía un fuerte sabor, sabía bien comiéndolo con pan. El salmón usado como base para la sopa había sido marinado con sal antes de cocinarlo, por lo que el sabor de sal en la sopa era perfecto. Mientras Tigre y los demás comían los diversos platillos, hablaban sobre sus impresiones del camino y la ciudad, también escuchaban las conversaciones en las otras mesas. Parece que la situación aquí no ha cambiado desde que salimos de Sted. Se referían a la lucha entre los príncipes Germán y Elliot. Aunque frecuentemente había pequeñas batallas, al parecer ningún bando había logrado imponerse sobre el otro. Probablemente ocurra un cambio en el futuro. Ya que parece que el príncipe Elliot dejó la isla de Asbarre que usaba como base, y se adentró al continente. Igualmente mientras escuchaba las conversaciones cercanas, Madby agregó.
Probablemente sea para darle ánimos a los soldados de su ejército. También cabe la posibilidad de los comande en persona. Y con respecto a los números, el hecho de que el príncipe Yod tiene la ventaja no ha cambiado. Después de responder, Madby se llevó una suave pieza de pescado a la boca. Olga bajó su vaso y preguntó. Escuché que entre los hombres del príncipe Yod, los piratas conforman una gran cantidad de su ejército, pero en verdad son tantos. ¿Sabías que hace medio año, una guerra civil se desató en Brunei? Escuché que miles de los piratas eran miembros de un ejército que fue vencido y huyó al norte en esa ocasión. Después de escuchar las palabras de Madby, Tigre casi se asfixió con la comida. Otros son mercenarios de Sastain, así como un grupo de gente conocidos como gente de mar, es un grupo muy variado de gente. Y si una situación tan descontrolada como esta continúa por más tiempo, muchos perderán su trabajo y pertenencias, además Ted también se vería afectado. Por ejemplo, deteniendo la mano con la que estaba comiendo, Madby puso una expresión seria de repente. Repente. Aquellos que se ganan la vida comerciando con los mercaderes de Asbarre, ¿qué pasaría si ya no pudieran seguir comerciando porque los mercaderes murieron en la guerra civil? Podría decirse que tan solo buscarían nuevos mercaderes para comerciar, pero si fuera algo tan fácil de hacer, no sería una situación tan difícil. Mientras escuchaba la conversación de ambos, Tigre tomó un trozo de pan y se lo llevó a la boca. Aún para evitar la hambruna, convertirse en un pirata no era algo que podía permitirse. La desgracia propia nunca sería una razón para privar de sus pertenencias a una persona inocente. Así que, en lugar de convertirse en un pirata, ¿no sería mejor pasar hambre y morir? No, eso tampoco era correcto. Lo que debía hacerse era. Lord Tigre Burmouth. Sin querer, Tigre permaneció en silencio con una expresión seria. Madby habló con un tono relajante y expresión preocupada. ¿Acaso el viaje en barco le fatigó? La comida se va a enfriar. No, tan solo estaba pensando sobre nuestro próximo viaje. Para nosotros, este es un país extranjero. Aunque seguramente veremos cosas que nos harán sentir mal, espero que no se deprima demasiado. Tiene razón. Muchas gracias. Tigre le expresó su gratitud ante su consideración. Madby entendía que el joven estaba molesto y preocupado al respecto, y por ello lo persuadió con gentileza. Tigre estiró rápidamente su mano hacia la comida en la mesa. Para reunirse con Germán en condiciones óptimas, tanto física como mentalmente, se convenció a sí mismo de que por ahora debía comer apropiadamente. Por el camino que rodeaba una pequeña colina, una pequeña aldea saltó a la vista mientras salían del bosque. Habían pasado 2 días desde que salieron de la ciudad portual de María. Los tres iban a caballo y llevaban su equipaje atado a las sillas de montar. Madby iba de lideraba la marcha, seguido de Tigre y al final Olga. Aunque Tigre pensó que Olga estaba acostumbrada a viajar, ella lo confirmó con sus acciones. Cuando acamparon el día anterior, ella logró cazar 2 liebres en 1 hora. Además, Tigre también cazó 2 aves, por lo que la cena de ese día fue bastante lujosa. Olga también manejó bien las aves y liebres. Trabajando con gran delicadeza, drenó la sangre, despellejó y desplumó con facilidad, sorprendiendo a Tigre. Aunque aún es temprano, deberías descansar en la aldea por hoy. Mirando hacia el brillante sol en el cielo despejado, Madby, quien iba al frente, comentó. Si partimos temprano por la mañana, llegaremos a Valverde, nuestro destino, por la tarde. Después de terminar la cosecha, el campo estaba lleno de tallos de hierbas por doquier, y los granjeros descansaban sentados o recostados. Del lado opuesto, se encontraban casas sencillas alineadas, con techos recubiertos de asfalto y pequeñas losas de piedra desperdigadas. Recordando los campesinos de su tierra, los ojos de Tigre se llenaron de nostalgia. De repente, un granjero se dio la vuelta hacia ellos, al ver a Tigre y los demás. Su rostro tranquilo cambió radicalmente a uno lleno de miedo y sospecha, llamó a los demás campesinos y huyeron deprisa. ¿Qué está pasando? Era normal que los aldeanos tuvieran cuidado con los desconocidos. Sin embargo, Tigre percibió algo diferente de ellos. ¿No será que el rostro de Madbeysan los espantó? Olga murmuró, y Madby tan solo mostró una exagerada expresión de arrepentimiento. Ni siquiera Tigre pudo evitar reírse. Era extraño que Olga dijera una broma, y gracias a ello el tenso ambiente se aligeró. De cualquier forma, no quiero asustarlos demasiado. Bajémonos de los caballos, ya que hablarles montados en los caballos podría intimidar al otro grupo. Los tres desmontaron, y se dirigieron a la aldea llevando los caballos por las riendas. En ese momento, un hombre caminó en su dirección. Su ropa estaba cubierta de tierra, y su rostro tenía rastros de sudor. Con solo verlo uno sabía que hasta hace unos momentos estaba trabajando en los campos. Queridos viajeros, ¿qué asuntos podrían tener con esta aldea? Tan solo nos gustaría pedir un poco de comida y un lugar para pasar la noche. También nos gustaría conseguir caballos nuevos. Fue Madby, que podía hablar el idioma de Asbarre con fluidez, quien respondió, tomó varias piezas de plata de su bolsillo y se las dio al hombre. Después de mirar las monedas, el hombre dio un vistazo a Tigre y Olga.
Tigre habló mientras sonreía para tranquilizarlo. En mi tierra natal también hay aldeas como esta. Tan solo estamos de paso y no tenemos ninguna intención de interferir con sus asuntos. Madby tradujo sus palabras al lenguaje de Asbarre. El hombre dejó escapar un suspiro de alivio, y su preocupación inicial pareció esfumarse. Tigre y los demás fueron guiados a la casa del hombre. Parecía ser el jefe de la aldea y vivía en la única casa de 2 plantas de la aldea. Había un granero y un estable cerca de la casa, él y su familia les ayudaron a llevar los caballos. Tigre y los demás recibieron un cuarto en el segundo piso de la casa. Aunque no había nada en la habitación, si querían algo, el hombre dijo que intentaría prepararlo si era posible. Tigre le dejó las negociaciones a Madby y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver toda la aldea, e incluso alcanzaba a divisar la entrada por la que llegaron. Había niños que lo veían con gran interés, pero cuando los saludó, algunos se escondieron rápidamente o huyeron en varias direcciones. También hubo algunos que devolvieron el saludo, avergonzados. Lord Tigre Burmouth. La charla ha terminado. Al escuchar la voz de Madby, Tigre se dio la vuelta. Para que no podremos dormir en una cama, pero han preparado 3 mantas gruesas, así que hay una para cada quien. La comida estará en unos momentos. Dijo que nos daría un pollo con sopa y pan. También nos prepararán 3 cubos de agua caliente. Después de decir eso, Madby bajó el tono de su voz y preguntó si debía negociar por otro pollo mientras sonreía. Tigre sacudió su cabeza sonriendo levemente. En lugar de decir que intentaba ser cortés, se debía a que los aldeanos ya desconfiaban un poco de ellos, por lo que quería evitar agitarlos aún más. Ese sería el motivo principal. Colocando la manta que acaban de traer sobre el piso, Tigre se recostó. Estirando sus extremidades al máximo, se sintió extremadamente relajado y cómodo. Olga puso una expresión de sorpresa. Cuando la persona de la aldea salió de la habitación, se quitó el turbante que llevaba. ¡Qué perezoso! Es porque no hemos tenido oportunidad de relajarnos durante los últimos días. Ciertamente. Me pregunto si yo también puedo disfrutar la sensación de comodidad al dejar mi cuerpo descansar por un momento. Madby accedió, y también se recostó sobre la manta de la misma forma. Mientras miraba inexpresivamente a ambos, Olga también recostó su cuerpo sobre la manta. Durante un tiempo, el trío no hizo nada, solo se recostaron en silencio. Entonces, cuando pasó cerca de 1 hora, Tigre frunció el ceño repentinamente. Sintió como si escuchara a alguien gritar en la distancia. Tigre y Olga se levantaron casi al mismo tiempo. Un momento después, Madby también se levantó. Tigre tomó su arco negro, y sujetando su aljaba y flecha se dirigió hacia la ventana. Examinó la situación en las afueras con cuidado. ¿Qué sucedió? Esos tipos son. Había 30 no, alrededor de 40 hombres en la aldea. Emanaban un aura de violencia a su alrededor, a pesar de estar armados su equipamiento carecía de uniformidad. Algunos llevaban armaduras de piel, mientras otros llevaban carcasas de malla. Sus armas eran una mezcla de espadas, lanzas, hachas, picas e incluso mazos. Todas las casas de la aldea cerraron sus puertas firmemente, como si esperaran a que la tormenta pasara mientras contenían el aliento. Solo algunos estaban en los campos, parados junto a sus caballos y vacas, mirando perplejos la escena. Los hombres posaron su vista sobre una de las casas, entonces comenzaron a golpear con sus lanzas, picas y mazos en contra de la puerta mientras gritaban con fuerza. Parándose sobre la puerta destruida, varias personas entraron a la casa, y después escucharon gritos. Son bandidos. Es posible que algunos bandidos tengan su fortaleza en las cercanías. Madby, que miraba la situación desde la ventana al lado de Tigre, respondió con un tono tranquilo. No está bien, sería muy extraño que en verdad fueran bandidos. Tigre frunció el ceño. Si en verdad fuera un ataque, entonces la actitud de los sujetos era demasiado ordenada. Los aldeanos también, en lugar de huir, tan solo estaban trabando sus puertas. Mientras pensaba, algunos comenzaron a atacar las casas de otros aldeanos, mientras otros iban a los campos a golpear a los granjeros. Algunos incluso golpeaban el ganado hasta matarlo mientras reían alegres. Sin duda uno temblaría de miedo si fuera tímido por naturaleza. El terrible espectáculo hizo que Tigre se sintiera enfermo de mirarlo. Tigre, extremadamente furioso, estiró su mano derecha hacia su aljaba, pero en ese momento llamaron a la puerta. Madby se movió rápidamente y fue a abrir. Una mujer de alrededor de 45 años estaba ahí. Era de la familia del jefe de la aldea. Aunque su rostro estaba pálido, ella insistió en que estarían bien siempre y cuando permanecieran adentro, y que debían cerrar la ventana y no hacer ruido. ¿Quiénes son esos tipos? Bandidos. Ante la pregunta de Tigre, la mujer sacudió su cabeza temerosa. Ellos son los soldados de Su Alteza Germán. No solo Tigre, incluso Madby y Olga abrieron ampliamente sus ojos por la sorpresa de la respuesta. Soldados del príncipe Germán. Esos tipos. Era algo increíble, pero la mujer no tenía ningún motivo para decir una mentira así.
Por sobre todo, con esa explicación, su conducta así como la reacción de los aldeanos ahora tenían explicación. En ese momento, la mirada de la mujer se volvió hacia la mano de Tigre. Desde la izquierda que sujetaba el arco negro con fuerza, hacia la derecha que estaba sacando una flecha. ¿Qué planea hacer? La voz de la mujer temblaba con miedo. Tigre no respondió. Ella trotó hacia él y se colgó. De la mano del joven. Le suplicó con una expresión y tono que parecía que rompería en llanto en cualquier instante. Por favor. No haga nada extraño. Por favor. Pero, ¿cómo pueden dejar que esos tipos hagan lo que les plazca? Cuando Tigre gritó eso emocionalmente, lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la mujer y su expresión se derrumbó. Ustedes se irán mañana, ¿no es así? Nosotros seguiremos viviendo en esta aldea no solo mañana, sino el día siguiente y el siguiente. Sintiendo una amargura extenderse dentro de su boca, Tigre no pudo responderle a la mujer afligida. Aun si Tigre repelía a los soldados hoy, la situación no mejoraría. Ellos tomarían represalias contra la aldea en otro momento. En el peor de los casos, podrían incendiar la aldea diciendo que los aldeanos se habían rebelado contra el príncipe Germán. Debían resistir hasta que la tiranía de los soldados pasara. Incluso si tenían que hacer sacrificios, debían resistir. Era lo que la gente de la aldea había decidido. Aunque la mujer intentó seguir hablando, un grito que provenía de afuera la interrumpió. Con solo mover su cabeza Tigre miró desde la ventana, y vio a varias chicas ser tiradas al piso por un grupo de soldados mientras las arrastraban al centro de la aldea. Los aldeanos que intentaron detenerlos fueron golpeados y estaban tirados frente a una estatua. Madby. Tigre llamó repentinamente el nombre del marinero con la belugue blanca. Ante la peligrosidad que impregnaba la voz, los hombros de Madby se sacudieron por la sorpresa. Ata a esta mujer. No, ata a todos los que estén en la casa y llévalos al primer piso. Después, bloquea el primer piso con lo que puedas. Las ventanas y puertas, todo. La mujer y Olga hicieron una expresión de sorpresa. Madby inmediatamente se movió a las órdenes de Tigre y ató los brazos de la mujer tras su espalda. ¿Qué es lo que planea hacer? Tigre no le respondió a Madby. Llevándose su aljaba y flechas a la cintura, colocó su pie sobre el marco de la ventana. Al siguiente momento, Tigre se colgó del muro exterior y con un ligero movimiento subió rápidamente hacia el techo. Ninguno de los soldados en el piso lo notó. Tigre preparó su arco mientras se inclinaba sobre el techo y colocó una flecha. Le apuntó a un soldado que estaba a punto de golpear a una chica. La distancia era de alrededor de 100 alcín. Un tiro fácil. La flecha disparada cortó el viento, voló y se incrustó en la cabeza del hombre como si estuviera siendo succionada. El cuerpo del hombre dejó de respirar, se inclinó y cayó al lado de la chica. Muchas personas confundidas se miraban entre sí, y mientras veían la flecha en su cabeza, Tigre disparó la segunda flecha. La flecha atravesó su garganta, manchando su punta de sangre. El hombre cayó en el lugar retorciéndose por el dolor sin poder hacer un solo ruido. El soldado finalmente notó la presencia de un enemigo. Por otra parte, Tigre, sin cambiar su fría expresión en lo más mínimo, disparó la tercera flecha matando a la tercera persona. En su mente veía las memorias de hace un año. Era Alsace, la ciudad principal, Celesta, su ciudad natal. Sayen, el hijo del duque Thenardier, había invadido con sus soldados, causando que muchas casas de los ciudadanos fueran destruidas y quemadas, muchos murieron. El estado de las chicas siendo sujetadas por los soldados despertó en Tigre los recuerdos de cuando Sayen atacó a Teita. Cuando pensó en la escena que había visto, Tigre fue incapaz de ignorar lo que sucedía en silencio. Mientras Tigre disparaba y asesinaba a la tercera persona, Madby estaba atando hábilmente a la mujer en el segundo piso bajo el techo. También la amordazó y presionó una daga contra su cuello. Aunque nunca haría algo que pudiera herirla, su aterradora expresión era suficiente para convencerla. Incluso Lord Tigre Burmut puede dar una orden tan cruel. Tal vez duela un poco, pero te pido que me perdones. Por favor, explíquese. Fue Olga, que estaba mirando las cosas en silencio hasta ahora, quien le preguntó a Madby. Duda y sospecha llenaban sus pupilas negras. ¿No lo entiendes? No, discúlpame. Déjame explicarlo después pues mis manos están ocupadas. Aunque podría explicarlo antes si me ayudaras. Ante la respuesta de Madby que parecía divertirse, la virtualmente inexpresiva Olga mostró un ligero cambio en su expresión. Frunció el ceño, perdida en sus pensamientos, sus ojos se movieron alrededor de la habitación y luego se dirigieron hacia afuera de la ventana. También contaría cómo ayudar si me encargó de los tipos afuera. Madby, quien estaba a punto de salir de la habitación con la mujer amordazada, se detuvo de repente. Aunque se sorprendió porque el tono de Olga había perdido su cortesía usual, lo más importante era que su voz se había vuelto aún más fría, el hombre de aspecto aterrador no pudo evitar darse la vuelta. Intentó abrir su boca para preguntarle lo que quería decir, pero ella lo interrumpió. ¿Sí o no? Solo responde. ¿Tus manos están ocupadas? No. Sería conveniente que dejaras al menos a uno con vida, pero de ahí en fuera, haz lo que quieras.
Matvey hizo su mayor esfuerzo para responder. Después de terminar de hablar, Olga comenzó a moverse. Empezó a correr, pasó al lado de Matvey y corrió por el pasillo. Matvey permaneció inmóvil después de mirarla partir, pero recobró sus sentidos después de sentir la mirada de la mujer. Para entonces fuera de la casa, Tigre había disparado y matado al sexto hombre. Fue un terrible error. Por la parte de los soldados, aunque la mitad estaban huyendo en la confusión y seguían recobrándose por el ataque sorpresa. La mitad restante intentaba contraatacar siguiendo las instrucciones del hombre que parecía ser el asistente. Tigre ya había disparado y matado al comandante que los lideraba. Al principio derribó al comandante para confundirlos, y entonces reducir su número para hacerlos retirarse. Aunque todo iba como Tigre lo había planeado durante la primera mitad, el asistente que había huido para cubrirse bajo un edificio reprendió a los soldados severamente y gradualmente restauró la moral. Cuando el comandante cae, es natural que el asistente actúe como su sustituto, pero el hecho de que el asistente lograra tomar el mando de las tropas de forma tan espléndida parecía un milagro. Incluso un ejército decente rara vez se recuperaba tan rápido. Bueno, entonces ¿cómo los venceré? Mientras preparaba una flecha en su arco negro, Tigre pensó tranquilamente sobre su siguiente movimiento. Aunque parecía que tenía una gran ventaja, Tigre sabía que no era así. No tendría más opción que rendirse si los soldados de Germán tomaban un aldeano como rehén mientras se escondían en los edificios. Aun si ignoraba el rehén, seguramente usarían a los aldeanos como escudos humanos. Usándolos como protección, podrían rodear la casa en la que estaba, y la pelea se volvería extremadamente complicada. El enemigo solo es una persona, ¿no lo ven? Montón de inútiles, ¿de qué están tan asustados? ¿De verdad crees que esto es todo lo que puedo hacer? ¿Por qué no dejas de actuar como una rata y das la cara en lugar de enviar a tus subordinados? Para cubrir los gritos del asistente, Tigre alzó un alarido que se expandió por toda la aldea. Ya había asesinado a 8 de ellos. Ya que estaban recibiendo desde una posición elevada y muy ventajosa, los soldados de Germán no podían evitar acobardarse. En un principio Tigre quería usar ese método para mantenerlos sorprendidos. Sin embargo, en ese momento, uno de los soldados lanzó repentinamente una AZ-14 hacia él. Aunque Tigre la esquivó inmediatamente con un giro de su cuerpo, esto destruyó. 14 una especie de hacha pico pequeña. Su postura causando que resbalara. Por suerte logró evitar caer del techo, y el ayudante gritó sin desaprovechar la oportunidad. ¡Ataquen! Después de recibir la orden, 4 soldados corrieron hacia la casa en la que se encontraba Tigre. ¡Oh no! Tigre disparó rápidamente y derribó a un soldado, los 3 restantes no se detuvieron, y corrieron hacia la puerta. En ese momento, la puerta se abrió repentinamente desde dentro, y una chica con un cuerpo pequeño cubierta con un manto salió corriendo. Era Olga. Cuando los soldados de Germán vieron a alguien salir de la casa, inmediatamente tomaron posturas de defensa. Sin embargo, después de comprender que su oponente era solo un niño, blandieron sin piedad las armas que llevaban en sus manos. Varios sonidos secos se escucharon en secuencia y sangre se esparció repentinamente. Sorprendido, Tigre gritó su nombre. Sin embargo, al siguiente instante, quienes gritaron y cayeron al piso fueron los soldados de Germán. Olga, con el turbante cubriendo sus ojos como siempre, estaba parada en silencio sobre el charco de sangre que se extendía. En su mano, se encontraba un hacha de color rojo oscuro manchada de sangre. ¿De un solo golpe? No, fueron 2. No solo Tigre, inclusive las chicas de la aldea que no habían logrado escapar así como los soldados de Germán que se escondían miraron a la chica sorprendidos. Su habilidad era aterradora. Entre los 3 soldados que la atacaron, 2 llevaban corazas de malla y uno llevaba una armadura de piel reforzada con acero. Sin embargo, el hacha de la chica cortó a través de la armadura y su abdomen. Quien la empuñaba tenía tan solo 13 o 14 años. Olga, como si no se preocupara por las personas alrededor que la veían aturdidos, seguía observando el estado de los hombres. Los soldados de Germán temblaron ante el enemigo que acababa de aparecer, pues no era alguien ordinario. Algunos dirigieron sus miradas al asistente para recibir instrucciones. Mátenla. Recibiendo la orden, 2 hombres atacaron a Olga. Sin embargo, uno de ellos fue atravesado en la garganta por una flecha que Tigre había disparado y cayó al piso. El otro perdió su brazo desde el codo tras un movimiento del hacha de Olga, y cayó al piso chillando de agonía. Al darse cuenta de que no podía escapar, el asistente bajó su postura, con intenciones de pelear. Tal vez porque el arma que llevaba en las manos era una lanza. En términos de alcance, tenía una gran ventaja sobre el hacha. El asistente arremetió con su lanza. Con solo un corte, Olga mandó a volar la punta de acero de la lanza que se acercaba a ella. Las acciones de la chica de cabello color rosa aún no habían terminado. Ella corrió rápidamente a un lado de la lanza como si no fuera más que un trozo de madera, acortando la distancia. La cabeza del asistente voló por los aires, dejando un ligero rastro de sangre detrás.
Olga, sin mirar el cuerpo, empuñó su lanza contra el hombre que había corrido para apoyar al asistente. «Tira tu arma». El hombre se dio cuenta al instante de que perdería su vida si no la obedecía. Atemorizado desde el fondo de su corazón por la chica que tenía solo la mitad de su edad, tiró su arma, cruzó sus brazos detrás de su cabeza y se rindió. Los otros soldados tiraron sus armas, gritando de miedo, entonces se dieron la vuelta y escaparon. Ya que el asistente había muerto, no había nadie que pudiera dirigirlos ahora. Tigre liberó inmediatamente a los soldados que Olga atrapó, y entonces les dio una orden breve. Váyanse y entreguen esta información, que personas de un país extranjero quieren ver al príncipe Germán. Después de eso, Tigre se sentó frente a la entrada de la aldea observando el camino. Era la dirección por la que habían escapado los soldados de Germán. Si esperaba ahí, sus compañeros llegarían tarde o temprano. Al poco tiempo, Olga y Matvey, que llevaban los caballos, se acercaron a él. Mientras Tigre miraba a ambos, aunque con un tono sombrío, preguntó con una expresión tranquila: «¿Cómo se encuentra la aldea?». Ya que uno de los jefes de la aldea se dirigió a la casa, le explicamos la situación mientras miraba dentro. Aunque la aldea era pobre, para prevenir la entrada de zorros o jabalís, estaba rodeada por un cerco de madera. Mientras amarraban los caballos en ella, Matvey explicó con una voz sincera: «Logró atar a todas las personas dentro de la casa». «Sí. En unos momentos el jefe de la aldea vendrá aquí, y seguramente apreciará una explicación de Lord Tigre Burmouth. Además, parece que quieren ayudar con el entierro de los bandidos. En verdad nos ha salvado, en verdad se lo agradezco mucho». Cuando Tigre se inclinó, Matvey sonrió con amargura sacudiendo su mano. «No se preocupe. Si hubiera actuado de forma tan descorazonada después de ver lo que sucedía, entonces no podría volver a mirar a mi lord a la cara. Una cosa más, Lord Tigre Burmouth. Me gustaría que dejara de hablarme con tanta cortesía. También le sería más fácil así, ¿no?». «Muy bien, si tú lo dices». Sorprendido y sacudiéndose la cabeza, Tigre cambió su expresión y se volvió hacia Olga. «También debo agradecerte. Muchas gracias. Honestamente, en verdad me salvaste». Si la intromisión de la chica, aunque no podía decirse que habría perdido, no había duda de que se habría convertido en una lucha complicada. Sin embargo, Olga sacudió su cabeza dando a entender que era algo sin importancia. «Dejando eso de lado, quiero que me expliques. ¿Por qué ordenaste que ataran a las personas de esa casa?». Tigre la miró sin darse cuenta. Aunque seguía inexpresiva, sintió una intensa voluntad entre su tranquila voz. Podría ser la verdadera naturaleza de Olga. Después de pensarlo, Tigre usó una actitud que la trataba como una igual en lugar de como si fuera una niña, y dijo: «Las personas de la aldea no se resistieron, aun siendo tratadas así. Por lo que vi de la actitud de los soldados y la reacción de la aldea, pensé que no era la primera vez que sucedía. Tal vez, incluso han destruido otras aldeas como advertencia para las demás». La inexpresiva Olga tenía una sombra sobre su expresión. Tigre continuó con un tono serio: «Es la política de la aldea el no desafiar a los soldados. Si se atreven a oponerse a ellos, eso aumentaría la ira de los mismos y podrían tomar represalias. Y no solo eso, eso envolvería a los demás aldeanos. Eso aumentaría si los opositores fueran personas importantes como el alcalde o jefe de la aldea, lo que sin duda causaría que los problemas fueran aún mayores. Sin embargo, si los ataba para que no interfirieran, podía usarlo para librar de culpa a la aldea». Tigre recordó las palabras de la mujer que se aferró a él. Ellos seguirían viviendo ahí el día de mañana y al siguiente. Olga bajó la mirada y murmuró, como si estuviera disgustada: «¿Acaso no podrían escapar y abandonar la aldea? A un lugar lejos de los bandidos y la tiranía. ¿Alguna vez has labrado el campo?». Con una sonrisa ligera, Tigre le preguntó gentilmente. Después de parpadear varias veces, Olga sacudió su cabeza. Mirando a la distancia, Tigre observó el campo. «Es muy difícil, ¿sabes? Aunque solo he usado un azadón una vez. Primero, debes retirar las piedras, hierbas y raíces del terreno que puedas. En verdad es un trabajo físico extenuante. Después, debes preparar 15 el terreno, y debes hacerlo en verdad profundo, por ello es en verdad difícil». Los campos de su ciudad natal aparecieron en la mente de Tigre. En ese entonces, disfrutó del paisaje que miró al lado de su padre. Cuando usas un azadón, si golpeas una piedra entre la tierra, y la punta se dobla o rompe, debes repararla. En caso de que no haya un herrero y solo puedan usar azadones de madera, tomará una enorme de esfuerzo y tiempo. No pueden hacer que una vaca o caballo empujen un arado. No todos pueden permitirse mantener ganado y caballos. Son muy costosos. Ante la respuesta de Tigre, Olga guardó silencio sin decir nada. Matvey abrió su boca para alegrar el ambiente que se había vuelto tenso. «Entonces, Lord Tigre Burmouth, ¿qué haremos ahora?». «Esperaré a los subordinados del príncipe Germán. Si se apresuran, llegarán aquí para mañana. Aunque es de una forma indirecta, se podría considerar que todo marcha según lo planeado.
Viniste a este país para reunirte con el príncipe Germán. 15 Digap, literalmente levantar o excavar. Pero yo lo conozco como voltear, como dice es básicamente excavar una profundidad dependiendo del tipo de cultivo, para que la tierra quede porosa. Dios bendiga a la maquinaria. Los ojos negros de Olga mostraban una mirada inesperada. Sí, y así nuestro viaje juntos llegará a su fin. Nunca pensó que se despedirían de esa forma. Pero Tigre creía que la niña no tendría ningún problema estando sola. Ya fuera por sus habilidades ecuestres, sus habilidades de cacería, e incluso de combate, las habilidades de Olga no podían subestimarse. Sin embargo, la chica de cabello rosa dijo unas palabras inesperadas que Tigre nunca imaginó. Tigre. Si te parece bien, me dejarías acompañarte como tu asistente. El motivo. Antes de preguntar, Tigre se tomó un momento para respirar un poco. Quiero conocer en persona al hombre llamado Germán. No puedo. Tigre pensó que finalmente le daría una respuesta clara y directa, pero no esperaba que su expresión se volviera tan débil e infantil. Tigre cruzó sus brazos y murmuró. No pensaba que Olga no fuera consciente de lo peligroso que era reunirse con Germán en esos momentos. En verdad no podía entender cómo pensaba. ¿Quién eres en realidad? Después de dudar un poco, Tigre preguntó directamente. Hasta ahora, no hemos preguntado la identidad del otro. Ya que planeábamos despedirnos de ti aquí, decidimos no preguntar más. Sin embargo, ya que quieres venir con nosotros, el asunto cambia por completo. Por favor dime quién eres. Olga desvió su mirada por un momento, y sacudió su cabeza, pareciendo como si estuviera luchando en el fondo de su mente. Subsecuentemente, miró a Tigre directamente a los ojos. Podrías no creerme. Con su expresión digna, y un tono tranquilo lleno de una fuerte voluntad y convicción, la joven chica que viajaba a su lado parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Soy una de las 7 Vanadis de Sted. Portadora de la viral llamada Myume, y me fue otorgado el territorio de Brest y la Houju no Genbu 16, esa soy yo, la Bardiche 17, Olga Tam. 16 Curse of Reversal, Lit. Maldición de revocación, maldición de inversión. 17 Mon Princess of the Roaring Demon, Lit. Princesa lunar, de la luna, del demonio rugiente. Tigre y Maddy abrieron los ojos sin poder decir nada. Frente a ambos no se encontraba la chica antisocial que siempre estaba distraída por algo, sino el ejército de un solo hombre, aceptada por una viral. Era una Vanadis a la que no se podía mirar de cerca sin sentir cómo se le erizaban los vellos.